Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy quiero conversar con ustedes sobre la maternidad y la paternidad conscientes. Todos nacimos bajo un paradigma de ancestral, esto viene de hace mucho tiempo, muchas generaciones, tanto a nivel cultural como social, familiar, ¿no? Se ha ido transmitiendo ciertas creencias o forma de ver y ejercer la maternidad, la paternidad, que tiene algunos aspectos que quizás tendríamos que revisar con nosotros mismos y con nuestros hijos. Si muchos hemos escuchado por ahí aquello de que tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida. Y es una frase que quizás cuando la escuchamos lo entendemos, pero después todo ese paradigma de educación sobre la maternidad, cómo ser padre, cómo ser madre, la paternidad también, llevan a que al estar ese paradigma y esa forma en el inconsciente y en el ADN, repitamos de nuevo lo mismo, ¿no? Estoy hablando de una mirada sobre que el hijo, este es mi hijo, desde un lugar como posesivo, donde también la felicidad del hijo depende de nosotros y tenemos que hacer cosas y estar pendientes de lo que les pasa, aun cuando son grandes, adultos muy grandes también, porque si a mi hijo le va bien es porque yo soy buena mamá o buen papá, y si le va mal es mi culpa o mi responsabilidad. Esto lleva a esa posesividad, ¿no? Y a esa responsabilidad desmedida. Cuánta gente dice, mi hijo es lo más importante para mí. Y en realidad, la persona más importante debería ser tú mismo, para ti. Desde el lugar en que me cuido, me valoro, me respeto, es desde el lugar donde los hijos realmente son felices con nosotros también. Y en sus vidas, ¿no? Entonces, en esa creencia de que es mi posesión, mi responsabilidad, aunque sea un adulto ya, es donde se generan relaciones tóxicas quizás, donde hay un cierto derecho a juzgar las decisiones de mi hijo o hija, opinar sobre sus elecciones, su carrera, su trabajo, sus finanzas, sus elecciones de pareja también. Y esto trae muchos problemas y mucho dolor. Mientras tanto, mientras que nos vamos ocupando de algo que no podemos controlar, como es el sufrimiento de un hijo, ¿no? o las cosas que tenga que vivir, mientras tanto nos estamos ocupando de lo nuestro y nuestros problemas siguen estando allí, mostrándosenos con dificultades en nuestra propia vida y también con enfermedades. Es imposible evitar el dolor de nuestros hijos, evitar que sufran determinadas situaciones o que las vivan. Lo que sí podemos hacer es ayudarlos a entender que eso está allí, lo están viviendo porque de alguna forma su alma lo necesitaba vivir, aunque sea doloroso, que detrás de cada momento de dolor o de dificultad hay un gran aprendizaje para el alma eterno, y darles herramientas y sobre todo dejarles el espacio y respetar los caminos que tengan que tomar para poder resolver eso. A veces las almas eligen caminos largos, sinuosos, y a veces uno como mamá o papá piensa que hay otro camino más fácil. Sin embargo, el aprendizaje no es transferible y lo que un hijo necesita vivir, repetir, transitar para su aprendizaje es el que elige y hay que respetarlo. En esta idea que tenemos de esa posesión que son los hijos, ¿sí? Creemos que hay una sola forma de hacer las cosas y es nuestra forma. Y quizás no es la única, probablemente no es la única, como les dije recién. Entonces, cada alma tiene su tiempo, su camino y su forma de hacer aprendizajes, siempre y cuando quiera. Cuando no quiere, por libre albedrío,
también está en su derecho de no hacerlo, y bueno, tendrá las consecuencias que su propia alma puso para sí misma de repetir y repetir la misma situación hasta que pueda sanarla o aprender lo que tenga que aprender. En este paradigma de mi hijo, mi posesión, mi responsabilidad, estamos también hablando de un amor condicionado, donde siempre y cuando tú hagas lo que yo creo que debes hacer, vivir lo que yo creo que es correcto, de la forma que yo creo que es correcta, hay un amor condicionado que causa mucho dolor, porque si vas por otro camino, el amor es retirado. Hay que ganarse el amor. Y ese niño que crece en ese amor condicionado va en su vida adulta a sentir que tiene que ganar el amor de los demás. Y a su vez que otros se tengan que ganar su amor. Como dije, esto genera también más sufrimiento, más dolor y sobre todo más relaciones tóxicas y dañinas. A veces los papás tenemos nuestros propios traumas y no hemos podido realizarnos en algún aspecto, entonces proyectamos en estas posesiones o extensiones que son nuestros hijos, que hagan lo que nosotros no pudimos. Está plagado de casos donde yo no pude estudiar, entonces tú tenés que recibirte de aquello que yo quería estudiar y no pude. También tenés que casarte con tal persona o no casarte con tal otra, o tener hijos o no tenerlos, o trabajar en la empresa familiar o lo que sea. Cuando el hijo no acepta estos pedidos, estas exigencias, se usan todas las herramientas que se han usado durante siglos, que tienen que ver con manipulación, con culpa, con hacer sentir vergüenza, también con amenazas, con cosas como sos igual a tu tío, o que nunca es algo positivo en estos casos, o así no vas a llegar a nada. O sea, un montón de herramientas o recursos que se han usado en otras generaciones, que, como digo, generan dolor, generan mucha angustia, tristeza, una desvalorización de la persona, porque no me estás viendo a mí, estás viendo lo que tú querés que yo sea y haga por ti. Pero también un miedo a cómo seguir, inseguridad, autoestima baja, vergüenza, etc. Inclusive a veces los silencios. No te hablo, que es otra forma de violencia, en tanto hasta que no hagas o actúes como yo espero de ti. Esta posesividad lleva a los padres que están todavía en este paradigma a sentirse con derecho sobre sus hijos. El derecho de juzgarte, de decirte qué está bien y qué está mal, el derecho a opinar sobre cómo crías a tus hijos, sobre tus elecciones de todo tipo, de tu economía, de tu profesión, de lo que sea, con mucho derecho porque soy tu padre. Y hay una de las cosas que no está presente, es el respeto. El respeto no lo debemos a los padres, sino que el respeto es de ida y vuelta. Es la base de cualquier relación sana. Es muy dañino este paradigma. Estamos llamados a revisar esto, que también como hijos nos causó dolor, y a ir un poquito más allá de lo que los otros pudieron quizás. Revisando cómo nos estamos vinculando. Cuántas veces dijimos no voy a hacer lo que hizo mi padre o mi madre y terminamos haciendo exactamente lo mismo. Si no hay una capacidad de reflexión, de introspección, de revisar nuestra propia historia, no podemos cambiarla. Y también ser conscientes que no basta con la voluntad de cambiarlas. Tenemos que hacer ese cambio profundo en el ADN y en el inconsciente. Y eso es con ayuda terapéutica. Siento que tenemos en este momento de la humanidad muchísima información, muchísimas herramientas para evolucionar, para traer más luz a la familia, para evitar que el dolor por este tipo de actitudes se siga perpetuando, de seguir cargando a nuestros hijos. Y hasta tenemos la responsabilidad, con las herramientas y la información que tenemos disponible hoy, de limpiar en el sistema, en la familia, en nuestras creencias, en nuestro inconsciente,
ciertas formas de manejarnos con los hijos que quizás ya caducaron. El resultado es alentador. Seguramente sean relaciones que fluyen más, donde no hay culpas, no hay obligación y donde el amor puede estar por encima de todo esto. Te invito a reflexionar cómo te vinculas con mamá, con papá o cómo se vincularon contigo. Aunque no seas mamá o papá, quizás lo seas en el futuro, y si no, igualmente a sanar las heridas que este tipo de maternidad y paternidad todavía sangran y te duelen. Te deseo que puedas hacer este camino con luz y estoy a disposición como siempre. Gracias.